Esta es una producción de Grupo Fórmula. La actualización, Marco, de la capacidad de presas, las grandes presas del país. Hay más o menos unas 260, 270 presas, ¿no? Sí, que son las que me monitorea la Comisión Nacional del Agua semana con semana. 91 grandes presas están a más del 100% de llenado. Incluso hace un par de días había una advertencia de emergencia, por así llamarle, en el estado de Hidalgo porque estaban en riesgo de desbordarse presas de esa zona. ¿Quiénes están en esta categoría de 100% llenado o más? Presas en Chiapas, en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y, como te decía, en Hidalgo. Pero hay un caso bien particular en Guanajuato. Es correcto, con todos los detalles. Te saludamos, Humberto, tú precisamente allá en Guanajuato, que pudiste recorrer. Ahora revisamos ese tema. Una vez más, esta presa, La Purísima, en el mes de mayo, mal no recuerdo, platícanos lo que viste en mayo y lo que viste ayer. Humberto, buen día. Hola, Manuel, doctor Silva, qué gusto. ¿Cómo estás, maestro? Pues sí, hay una situación en la que de manera muy peculiar una iglesia novohispana del siglo XVIII se convierte en una especie de regla, de medida de lo que está ocurriendo con el clima mexicano. Estuve a finales de mayo en el embalse que se llama La Purísima, esto muy cerca de Irapuato, muy cerca de Marfil, al sur del municipio y capital de Guanajuato, cuando estábamos en un momento reconocido por la Comisión Nacional del Agua y organismos internacionales. La NASA misma publicó fotografías satelitales sobre la sequía extrema en la que estaba prácticamente todo México. Guanajuato, todos sus 46 municipios estaban en sequía extrema o severa, y esta presa había disminuido su volumen a debajo del 50%, y de manera típica una iglesia que había sido inundada para que existiera esta presa asomó. La iglesia no había asomado de esta manera desde finales de los 70, principios de los 80, cuando se construyó la presa. Se había inundado en el 73 Irapuato, Echeverría fue acusado de indolente, de no ir a ver la tragedia, y etcétera, etcétera. Entonces dijeron, bueno, vamos a embalsar las avenidas de agua que bajan de los cerros hacia Irapuato, y vamos a mudar un pequeño pueblo que se llama Zangarro. Las personas que ahí vivían, incluso las nacidas como nosotros, Feregrino, el doctor Silva, Miriam, que nacimos en los 70, las personas de nuestra edad recuerdan su vida cerca de ese templo, que se metían al atrio, que iban al panteón, y muertos e iglesia quedaron bajo el agua. A finales de mayo entonces emerge la iglesia. Estamos viendo las imágenes, el viejo tinaco que tuvo el pueblo, las ruinas en las que quedaban los edificios que eran de adobe, porque las casas que eran de adobe se disolvieron, y ahí se quedaron los muertos hasta que empezó todo a resurgir. Deja de llover durante 2 años como debía, y de repente durante los últimos meses y durante las últimas semanas cae todo el agua que no había caído. Y todas las presas de Guanajuato se incrementan en sus volúmenes por encima del 90%, así es, incluida La Purísima, que en este momento se encuentra al 108% de su capacidad. O sea, no es que esté derramando, es de que ya está por encima del nivel que se considera de seguridad. Y ahí, Humberto, déjame interrumpirte, porque justamente para quien nos sigue en la televisión, hemos estado viendo en la primera parte de tu narración las imágenes, pues obviamente sin agua, de este espacio que hoy está absolutamente lleno, y la cúpula de esa iglesia que tú pudiste recorrer. Ya estamos viendo el comparativo, pues nada más entre abril, mayo, junio, claro, julio, agosto, menos de 6 meses, y mira nada más, después de la cantidad de agua que ha caído en el país, pues ya no sé si, o como dicen, ya no sé si es bueno que tengamos las presas medio vacías o medio llenas, ¿no? Y de repente desbordadas. No, esto fue de las últimas semanas, Manuel, Marco. O sea, la cantidad de agua que ha caído aquí es verdaderamente atípica.
la cúpula queda como, imagínate que un calvo se estuviera asomando de una iglesia y la lona se le estuviera asomando, y esa es la cúpula que asoma por la presa La Purísima, que ya no tiene el color verdoso de las algas concentradas por los bajos niveles, sino que es un embalse que se ve robusto. Hay patos, hay garzas, hay momentos en los que miras en el horizonte y pareciera que estuvieras en un paseo de lancha de esos en Tecolutla, Veracruz, viendo los manglares, pero en realidad es maíz, es sorgo, forrajero. El sorgo es un tipo de trigo que se utiliza para alimentar a los animales, y se quedaron bajo el agua porque la presa subió a tal nivel. Algunas casitas que se construyeron ya muy cerca, palapas, como que alguien tuvo la idea de hacer algo de desarrollo turístico muy, muy, muy chiquito, pero pues tiene ahí las bancas bajo el agua, y la presa no puede desfogar. En este momento tiene que estar reteniendo porque la contigua presa Solís, que también está en Guanajuato, tuvo que abrir luego de que se llegara a una situación crítica, y se tuvo que a principios de semana hacer un desfogue. Por ahí vamos a ver las imágenes de Salamanca, que alrededor de la planta Mazda, la armadora automotriz japonesa, debió resistir un crecimiento de agua que a las empresas satelitales las llevó a una situación de inundación. Entonces, Guanajuato es esta cosa rara, no necesariamente del todo mala, de que a veces nada el pato y a veces ni agua bebe. Más literalmente no se puede expresar el refrán. Los campesinos te dicen, es que es bueno también que llueva de esta manera, porque nosotros estábamos en la situación de perder los ciclos agrarios. Así estamos garantizando, porque la presa Solís es una presa que riega un distrito completo agrícola. Así estamos garantizando que vamos a poder cultivar durante los próximos años, porque estábamos en una situación en que en algún momento se preveía que el año seguiría seco, y pues no es como muchas personas en el Distrito Federal creen, que las fresas congeladas y rebanadas nacen adentro de los refrigeradores del súper, ¿verdad? Pues sí. Pues hay que regarlas en Irapuato para que lleguen. Entonces, la situación dual que siempre lleva a esta discusión, ¿qué ocurre con el clima y qué hace México para evitar que haya inundaciones como estas, que de repente se construyen en una situación catastrófica, como decía Marco con el caso de Tula Hidalgo? Luego estamos corriendo todos a ver cómo Villahermosa vuelve a quedar bajo el agua, y así quedará porque esa parte se la comerá el mar, y eso es algo que está científicamente establecido. O estamos todos caminando por presas que debería, en el lecho de las presas en las que en vez de haber peces hay zapatos, y reporteros diciendo no ha llovido. Así que bien dual la situación, Manuel, Marco. Muy bien, pues muy buenas imágenes. Sí, estábamos viendo también lo que decías de Salamanca, luego del desfogue de esa presa contigua a la de La Purísima. Pues gracias por esto, Humberto. Muchas gracias y ánimo. Buen día. Saludos, bueno, Master. y también decíamos la presa del Infiernillo. A ver si podemos ver una de las fotografías, Andrea. Esta es la presa del Infiernillo. Esto es mediados de julio. La presa El Infiernillo, esto en Michoacán. Vamos a ver imágenes de ayer. Una fotografía. La otra foto, por favor. Y ahí está. Simplemente, pues va recuperando poco a poco su nivel, ¿no? Sí, lo curioso, en contrasentido, es que el sistema Cutzamala, que le da de beber a la zona metropolitana más grande del país, que es la del Valle de México, a pesar de las lluvias, Manuel, sigue 17% por debajo de sus llenados promedio, está al 66%. Recordar que el sistema Cutzamala se compone de 3 presas, unas sí tienen unos embalses que ya están al 90% de su capacidad, otros están más abajo, pero como sea, en promedio, por debajo de su captación histórica,
insisto, ¿no? En contrasentido, a contrapié de lo que estamos viendo en Michoacán, en las fotos que están ahorita en la pantalla de Telefórmula, y lo que reportaba Humberto en Guanajuato. Hidalgo, pues ni qué decir de Hidalgo, ya platicaremos más tarde sobre el tema, ¿no? Es correcto. Por lo pronto vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.